levantar tu voz y a decirle cuán grande es Él, cuán bueno y cuán merecedor de toda nuestra alabanza. Gracias, Señor, por este día, gracias por este tiempo, por el privilegio que nos das de estar en tu casa, de estar todos juntos adorándote, Padre. Yo te pido que quites toda distracción, todo enfoque que nos desenfoca y que podamos mirarte a ti, que podamos poner nuestra vista en ti, Jesús. Te adoramos. Sí, Señor, te adoramos.
el cielo ni en la tierra, nada se compara a ti. Ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo ni en la tierra, nada se compara a ti. Ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo ni en la tierra,
Jesús, eres tú. Eres tú nuestra prioridad, eres tú aquella razón por la cual estamos aquí. A ti te adoramos y damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque tenemos esta libertad de venir a adorarte. Estoy preparando el camino y enderezando las veredas, y cada vez más disminuyendo, porque me importa que Él crezca. Estoy preparando el camino y enderezando las veredas, y cada vez más disminuyendo, porque me importa que Él crezca. Y mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está, y yo camino con la certeza de que volverás, y es Él, y por Él que estoy gastando mi vida,
todo por amor y con alegría, y dueño de mis días, y es Él, y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, y dueño de mis días. Y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Y porque digno eres tú, todo Eres tú. Fue hecho por ti. y todo es para ti, y tú mereces gloria, porque digno eres tú, y porque digno eres tú, y todo fue hecho por ti, y todo es para ti, y tú mereces gloria, porque digno eres tú, porque digno eres tú, todo fue hecho por ti, y todo es para ti, tú mereces gloria. Ángeles y santos se postran ante ti, los ancianos cantan sus coronas ante ti y ángeles y santos se postran ante ti, los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan, porque digno eres tú, porque digno eres tú, y todo es para ti, tú mereces gloria, porque digno eres tú, porque digno eres tú, todo fue hecho por ti, y todo es para ti, tú mereces toda la gloria es tuya, Dios, es tuya, Dios, y toda la gloria es tuya, Dios, es tuya, Dios, y toda la gloria es tuya, Dios, es tuya, Dios, y toda la gloria es tuya, Dios, es tuya, Dios, y toda la gloria es tuya, Dios, es tuya, y toda
exaltamos y te exaltamos, oh Señor, y te exaltamos y te exaltamos y te exaltamos, oh Señor, y te exaltamos, y te Vamos a levantar nuestras manos un momento, nuestra oración delante de Dios y decirle: te exaltamos, Señor. Eres digno de que hoy, en esta noche, derramemos una ofrenda delante de ti, de corazones enfocados en ti, en tu presencia, enfocados en la gracia que tú derramas para poder adorarte con la libertad que nos da tu Espíritu. Hoy te adoramos con libertad porque hemos entendido que tú has pagado un precio por nosotros. El precio de sangre pagó por nuestras vidas y nos dio la libertad. No nada más nos liberó de un futuro eterno sin ti, sino que nos posicionó contigo en el Espíritu para poder adorarte en toda la libertad de nuestro corazón. Hoy te exaltamos, hoy te bendecimos, hoy te adoramos, hoy levantamos nuestra voz, nuestro corazón, nuestra adoración delante de ti. Te exaltamos, bendito Dios. Te agradecemos, tú eres tan bueno y tan hermoso, tan infalible. Eres eterno, eres hermoso, Señor. Gracias, gracias por todo lo que tú haces. Oh, sí, Señor. Hoy quisiera orar antes de continuar con el tiempo de enseñanza. Me gustaría orar por los trabajos. Yo sé que ha habido y he recibido noticias de personas que de repente están en lugares donde son plantas que se van a cerrar, o gente que han desocupado, o proyectos que se han cancelado por X o Y razón, lo que sea. Pero hoy vamos a poner eso delante del Señor. La palabra nos afirma y nos da paz en nuestro corazón que nunca faltará suficiencia en nuestras mesas, en nuestra casa, en nuestros hogares. Habrá suficiencia, habrá la provisión. El maná de Dios llegará día a día en la casa de los hijos. Aún así hay momentos difíciles, hay momentos que se sienten adversos y como que no saben muchas veces cómo gestionarlos. Y yo quiero orar por dos cosas: paz en el corazón, paz en medio de su iglesia, en medio de nosotros, pero también orar por aquellas oportunidades nuevas que han de venir. Cuando se cierra una puerta, el Señor ya tiene lo siguiente para sus hijos. Y nada de lo que nos sucede es un accidente, es una casualidad. Nosotros no somos la casualidad del cosmos, ni somos la casualidad de la vida. No. Caminamos en los propósitos eternos de un Dios que lo sabe todo, de principio a fin. Señor, oramos en esta hora. Vamos a poner manos unos sobre otros. Vamos a bendecirnos unos a otros. Vamos a orar.
A lo mejor tú no conoces la situación que está atravesando la persona a tu lado, pero sí oramos en el nombre de Jesús por fe en este tiempo, para que venga un nuevo corazón aún en los momentos de escasez. Padre, oramos en el nombre de Jesús por una iglesia entendida de este atributo eterno tuyo. Es el Señor Jireh. Tú eres el proveedor. Tú eres el que le proveyó a Abraham ese cordero para el sacrificio. Tú eres el que llegó a la boca de Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres nuestra provisión. Y tu palabra dice: ¿cómo no nos darás con Cristo todas las cosas? Yo oro por cada trabajo, oro por cada necesidad, cada negocio, todos los que están atravesando dificultades, los que están atravesando momentos aún de escasez o de incertidumbre. Oramos, Señor, primero para que tú traigas paz y confianza en el Dios eterno, y para que en medio aún de las complicaciones del lugar y la región donde estamos, levantes a un pueblo que camina por fe, que abre su corazón, aún como los filipenses en su escasez eran generosos. Así oramos en el nombre de Jesús por una iglesia que entiende tu proyecto y tu propósito, y oramos por una iglesia que cree que tú vas a proveer cada necesidad. Oramos por ese maná diario que venga en el nombre de Jesús, aún con los más dudosos, que tu maná diario compruebe que tú no nos dejas, en el nombre de Jesús. Rompe todo el peso de la codicia y de la avaricia, todo lazo de amor al dinero, rómpelo en este momento, y pon a tu pueblo en una liberalidad para adorarte y para seguirte y para seguir tu voluntad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Dale un aplauso a Jesucristo. Él es digno de que le adoremos en esta noche. Amén. Pues sean todos muy bienvenidos a esta reunión de oración, de estudio, de miércoles en la noche, de media semana. Pues antes de tomar tu lugar, saluda a alguien por ahí, dale un apretón de manos. Y los niños pueden salir a su clase. Ya están los maestros allá listos. Los niños pueden salir en este momento. Si hay niños en esta reunión, allá están ya listos, preparados. Luis Poncho, Anavic, no sé, algunos otros por allá. Ok, allá los pueden recibir a los pequeños. Muy bien, vamos a entrar directamente a Gálatas. Hemos estado estudiando esta epístola del apóstol Pablo a esta iglesia en Galacia. Es una iglesia que está siendo atacada con mucha religiosidad, y la religiosidad es un tremendo problema, no nada más en esos tiempos, sino también hoy en día. La religiosidad atenta contra el ministerio de la gracia y el poder que hay en la libertad que Cristo nos ha otorgado. Así que una de las realidades que nos habla esta epístola es la importancia de cuidar y vigilar nuestra libertad. Cuando hablo de cuidar libertad, para nada estoy diciendo de una vida en libertinaje. Para nada estoy hablando de un falso entendimiento de gracia, donde yo vivo como quiero, no doy cuentas a nadie, hago lo que me da la gana, no tengo en mi corazón nadie que pueda hablar, no hay autoridad sobre mi vida que pueda hablar a mi corazón. Todo eso muchas veces es un mal entendimiento de la gracia, que yo puedo moverme como yo quiera. Son enseñanzas que se han convertido en un bagaje en nuestras vidas, que vamos acarreando, pero lo único que hace es que daña nuestro caminar espiritual y no nos permite ser fructíferos. Cuando una persona no es fructífera, es muy sencillo, es muy visible, no logramos ser fructíferos.
Pero ahora el apóstol Pablo, en esta sección de Gálatas capítulo 2, versículos del 11 hasta terminar el capítulo, que es la parte personal de cómo él va a exponer esto que está hablando, pues está hablando con alguien con autoridad, porque él ha arriesgado su vida por llevar el evangelio a muchas iglesias. Y ahora de repente una de las iglesias hijas, o este grupo de iglesias hijas que representaban la iglesia de Galacia, está siendo atacado por personas religiosas que están viniendo tratando de enseñar algo diferente, algo que no es. Y obviamente se levanta como un padre espiritual, se levanta como alguien que de alguna manera está convencido de lo que Dios le ha otorgado, no porque sea una idea de él, sino porque Cristo le encomendó el evangelio de la gracia para predicarlo y enseñarlo, y que así la iglesia pueda tener el fundamento correcto que es en Cristo Jesús. Y obviamente él no está dispuesto a dejar que les roben a las iglesias la libertad que ya viven en Cristo Jesús. Y entonces cuando entramos a este pasaje es como un drama. Lo que vamos a ver a continuación es un drama de encuentros personales con personas que, aunque muy apreciadas dentro de la iglesia primitiva, tuvieron recaídas en el entendimiento de la gracia. Ahora, aquí hay misericordia, porque si el apóstol Pedro, porque vamos a ver ahí, si el apóstol Pedro tuvo recaídas en el entendimiento de la gracia, pues cuánto más nosotros de repente, ¿verdad? Aunque nosotros ya tenemos la palabra completa, Pedro no la tenía. Ellos se movían nada más por la fe en el Espíritu Santo, y ellos mismos estaban generando el mensaje por la inspiración del Espíritu Santo. O sea, no es excusa para decir que nosotros podemos ser religiosos, porque tenemos la Biblia y la palabra de Dios nos enseña cómo trabajar eso en nuestras vidas. Entonces vemos que tuvieron recaídas en el entendimiento claro de la vida libre, llena de gracia que nos otorga Jesucristo. Vamos a empezar leyendo capítulo 2, versículo 11, pero vamos a orar primero. Señor, gracias por tu palabra que nos trae alimento. Y muchas veces tu palabra es como esas tijeras que poda el extra que no sirve en nuestras vidas. Tu palabra dice que es miel en nuestro paladar, pero también es fuego que viene, quema lo que no sirve, y es un mazo, así lo dice Jeremías, un martillo que nos hace retumbar aquellas cosas que no funcionan. Pero tu palabra sobre todo eres tú, es verdad, es libertad, es el hecho de que te conocemos personalmente. Gracias, en el nombre de Jesús oramos, amén, amén. Entonces, número 1, vamos a entrar a ver aquí la recaída de Pedro, porque es así como se abre esta sección. Y dice versículos 11 al 13, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, y recuerda que está escribiendo los Gálatas de una experiencia que sucede en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, hago un pequeño recordatorio, es la iglesia gentil donde explotó el mover del Espíritu y donde muchos gentiles vinieron al conocimiento de la palabra de Dios. Recuerda que empieza esa sección en Hechos, creo es el capítulo 13, dice: y en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, y ministrando ellos al Señor, el Espíritu Santo dijo. Me encanta porque es una iglesia que tiene un entendimiento espiritual, es una iglesia que conoce cómo ministrar al Señor. Hay profetas, hay maestros. Esto me habla de que hay palabra y hay espíritu. Está la combinación perfecta entre estos dos ambientes, y Dios habla. Cuando están esos ambientes, Dios habla, Dios envía, Dios mueve en medio de una iglesia así, cosas muy hermosas. Ese es el modelo, creo yo, uno de los modelos que como iglesia podemos ver. Y aquí es que Pedro viene a Antioquía y llega Pedro y dice: wow. Y me imagino las reuniones y el Espíritu Santo moviéndose, y algunos gentiles por allá tocados con el Espíritu, parece que están borrachos y hablando en lenguas, y tú dirás: qué desorden. Y bueno, a veces así se ve cuando el Espíritu se mueve, ¿sí? A veces queremos nosotros controlar a Dios, a veces queremos gestionarlo, a veces queremos que Dios nos diga: a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a portar? O sea,
hasta aquí puedes llegar, pero de aquí en adelante, ahí ya no. O sea, le puedes tocar a la mente de la gente, pero ni te metas con sus emociones. Y queremos nosotros de repente como que a Dios decirle lo que tiene que hacer, pero cuando el poder de Dios se suelta en medio de la iglesia, se acaban los protocolos. Cuando el poder de Dios se suelta en medio de la congregación, se acaban los rollos y se libera una adoración tan pura, tan extravagante, tan hermosa, que pierde aún el sentido del tiempo, el sentido de la comodidad, de los protocolos. Pero claro, nunca faltarán los religiosos que al ver eso como Mical digan: no, mira nomás qué desorden, mira nomás qué relajo. Bueno, cosas así. Y entonces viene Pedro y ve eso, y aquí Pablo lo empieza a reprender, o por lo menos deja escrita el testimonio de esa reprensión. Cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Pues ¿qué hizo Pedro? Bueno, vamos a ver. Pues antes de venir, algunos de parte de Jacobo, o sea, recuerda que Jacobo es el líder de la iglesia en Jerusalén, envía una comitiva a Antioquía, pero estas personas son de esos religiosos que querían que los gentiles añadieran a su caminar espiritual un poco de Moisés, un poco de obras, un poco de ley. Y entonces aquí dice: antes de venir los de Jacobo, él comía con los gentiles. Imagínate a Pedro comiendo con los gentiles, sentado ahí. Pedro, ¿nunca has probado la cochinita pibil? No, éntrale, te va a encantar. Imagínate así probando y luego sus ojos abriéndose. Y luego venían los de otro lugar, otra región. Y Pedro, ¿de verdad nunca te has comido unos camarones envueltos con tocino y queso? O sea, todo lo que no se debe. Ya les estoy abriendo el apetito, ¿verdad? Y Pedro así con un poquito de y se lo echa, y otra vez así como que wow, ¿a poco de esto me estaba perdiendo? Bueno, no lo sé, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso estaba pasando en ese lugar, pero el hecho de que comía con los gentiles significa que los aceptaba. El comer significa comunión. El sentarse a la mesa con alguien significa que estamos en comunión, que te acepto y tú me aceptas. Eso tiene que ver ahí. Y dice, comía con los gentiles, pero cuando ellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Número uno, no seamos tan duros con Pedro, porque nosotros también hemos batallado con algunas doctrinas bíblicas. La iglesia a lo largo de la historia ha batallado con doctrinas. Hasta hace 150 años todavía se creía en la esclavitud y cosas semejantes, y se amparaba bíblicamente, y habían dichos en contra de personas de color que nada que ver con la Biblia, pero era bagaje de religiosidad que estaba ahí. O sea, hemos batallado a lo largo de la historia con doctrinas que hay en la Biblia. Pero Pedro, él conocía, si tú ves la historia de Mateo 15, él escucha al Señor Jesucristo hablar que tiene un pueblo que va a venir de otros lugares. Él es el que está presente en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, y él ve cómo se derrama el Espíritu. Y en Hechos capítulo 15, recuérdate que es su testimonio. Cuando él se levante, dice: hemos llevado un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido con él. Entonces yo digo que a los gentiles ya no les molesten más, déjenlos, ya conocieron y se entregaron a Cristo. Y entonces el término aquí que habla, comía con los gentiles, significaba eso, que los aceptaba, ¿sí? Entendiendo que tanto judíos como gentiles están al mismo nivel en la familia de Dios. No hay estatus. En ese pasaje aplica no hacer acepción de personas. De repente ese versículo lo aplicamos para cosas que no son. Es en no hacer excepciones de tipo racial o clasistas lo que se refiere a no hacer acepción de personas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos viendo que
Pedro tiene algo que es muy común en el hombre, y es el temor al hombre. El temor al hombre es un gran tema, y creo poco predicado o poco enseñado en las iglesias, pero que tiene mucha fuerza y mucho peso en nuestras vidas y nuestros corazones. El temor al hombre es algo muy engañoso y muy peligroso. ¿Pero qué es? ¿Qué es el temor al hombre? Bueno, Proverbios define lo que es el temor al hombre, porque es lo que tú estás viendo ahí, que Pedro estaba intentando moverse en la libertad de la gracia, pero cuando vienen los que están o los que son de parte de Jerusalén, se empieza a retraer porque siente que está quedando mal con ellos, y definitivamente hay algo ahí, hay algo que se llama temor al hombre. Ahora, este pasaje de Proverbios 29-25 define lo que es el temor al hombre. Dice: el temor al hombre es ¿un qué? Lazo. A ver, di lazo. El temor al hombre es un lazo. Es un lazo. El lazo, ¿qué hace? Te detiene, te limita, te amarra. El temor al hombre es como una correa que no te deja avanzar, que no te deja ser libre. Eso es el temor al hombre. El temor al hombre es permitir, escucha bien, que la opinión, aprobación, rechazo, opresión de las personas tenga más peso en nuestro corazón que la voz, la presencia y la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado involucrados muchas veces en momentos donde hay esto operando en tu vida y muchas veces no sabes ni cómo definirlo, pero es temor al hombre? Muchas veces hay cosas que no logramos hacer. A veces no logramos sacar una voz, no logramos sacar algo de nuestro interior porque hay un peso del temor al hombre en nuestra vida. Es vivir gobernados, es un lazo, vivir gobernados por lo que otros piensan de nosotros, un lazo, en lugar de vivir rendidos al Señor. Ravenhill, me encanta lo que él decía. Dice: si tú te postras delante de Dios, vas a poder estar de pie delante de los hombres, pero es solamente en ese entendimiento de conocer a Cristo más profundamente. Entonces, el temor al hombre apaga la obediencia radical, nos hace menguar en nuestra identidad de hijos. El temor al hombre nos roba, que creo que es lo que está pasando en la vida de Pedro en este momento, nos roba adoración, santidad, testimonio, unidad, por quedar bien con unos o quedar bien con otros. Y sustituye, el temor al hombre sustituye reverencia por Dios por la necesidad de aprobación humana. El temor al hombre produce ansiedad, produce comparación y mete al hombre en un doble ánimo. Necesitamos romper el temor al hombre en nuestras vidas. Yo estoy orando para que nuestros equipos de alabanza rompan el temor al hombre en sus vidas, porque cuando lo hagan van a fluir como nunca antes. Se va a romper una fuente en ellos impresionante, pero necesita hacer eso. Ahora, no confundamos no temer al hombre con una falta de honor. Son cosas distintas, ¿sí? Con un entendimiento pobre de autoridad espiritual. Necesitamos autoridad espiritual como un hijo necesita un padre. Pero el temor al hombre es otra cosa, es algo muy profundo, es algo muy interno, que mete precisamente una mala enseñanza o el mismo Satanás. Entonces, el temor al hombre sucede cuando perdemos la fascinación por Dios. Es muy normal que cuando una persona pierde su primer amor o su amor, aunque tenga años en Cristo, ha perdido ese deseo y esa fascinación por Dios, es que se comienza a vivir para la aceptación de otras personas. Pero es muy hermoso cuando tú llegas en tu vida al punto de decir:
nadie me debe nada y yo no le debo nada a nadie. No tengo que demostrarle nada a nadie. Eso solamente te lo genera una libertad por revelación del Espíritu en tu vida. Mientras vivimos para tratar de demostrar que sí valemos, que sí podemos, que sí la armamos, que sí la hacemos, hay un poquito de temor al hombre en nuestros corazones. ¿Y sabes qué? Esta noche mi objetivo, por lo menos en ustedes que están aquí, es que el Señor lo rompa en el nombre de Jesús. Él lo quiere romper en tu vida. Entonces, el remedio para el temor al hombre, y aquí este es otro de los engaños humanistas, no es aprender a tener más valor, porque en el engaño humanista, el romper el temor al hombre a través del valor nos lleva a la prepotencia, a la soberbia. Por eso tú ves a muchas personas que tienen mucha seguridad de sí misma en su talento, porque han aprendido a recargarse en esos aspectos. Pero en el creyente, en el hijo, es distinto. Es aprender a contemplar a Cristo, es aprender a escuchar su voz, que Él dice: eres mi hijo y me complaces. No hay nada que tengas que hacer para que me hagas sonreír, para que te ame más. No hay nada que tengas que hacer para que te ame más. Y eso es gracia. Eso es gracia, iglesia. Ese es el favor de Dios sobre nosotros. Contemplar más a Cristo, cultivar intimidad con Dios, recibir identidad como hijos y ser llenos del Espíritu Santo. Ahora vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, obviamente. Es un hombre que ha hecho ya milagros, ha resucitado personas, su sombra ha sanado personas, pero tiene una recaída y le afecta. Le afecta en su caminar espiritual, obviamente, y Pablo lo reprende. Entonces, por una parte vemos a un Pedro que conocemos por las escrituras, que es impulsivo, y eso le ha llevado a caminar sobre las aguas, pero después hundirse. Es aventado, ¿verdad? Tiene revelación, pero después es reprendido por decir o hablar de más. Es valiente, pero después pierde la valentía porque dice: voy a ir contigo hasta la muerte, y luego después ahí anda negando al Señor. O sea, conocemos que es una persona impulsiva, pero el problema es que se presentó, como resultado del temor de Pedro al hombre. Es que cuando tratamos de cubrir nuestro temor al hombre, nos hacemos hipócritas. ¿Qué es lo que Pablo está reprendiendo aquí? Pues tomamos decisiones para quedar bien con unos, pero tú tienes que entender que si tú vas a quedar bien con unos, vas a quedar mal con otros. Por eso nosotros le debemos nuestra lealtad a Cristo. A Cristo. Y las cosas se tienen que decir porque Él es exaltado, Él es honrado. ¿Y vamos a quedar mal con algunos? Claro que sí. Eso de querer caerle bien a todo mundo es imposible, amados. Además de ser desgastante. No nos llama Dios a caerle bien a todo mundo. Nos llama a caminar en la verdad. Nos llama a andar en Cristo. Y eso obviamente incomodará a algunos, pero eso es la realidad de nosotros. Bueno, la palabra hipocresía que aparece aquí dice que arrastró a algunos con su hipocresía, aún a Bernabé. La palabra hipocresía significa desarmar. Sí, desarmar. Porque donde hay hipocresía habrán cosas que están como descolocadas en todos los niveles, a nivel personal, matrimonial, familiar, en todos los niveles. Hay cosas que están como descolocadas. Sí, pero lo segundo es normalmente que la hipocresía acarrea a otros, porque la hipocresía sola, una persona hipócrita sola, pues es evidentemente que es un mentiroso y es un hipócrita. Pero si ya somos dos hipócritas, ya no me siento solo. Si ya somos dos, entonces ya dos, como quiera me avalentono un poco y me siento un poquito mejor. ¿Qué es lo que estaba Pedro viviendo? Bueno, pues también, o sea, no estoy tan mal de no comer ahorita con los gentiles porque llegaron los de Jerusalén. Y bueno, mira, pues aquí anda Bernabé. Entonces si está Bernabé, no debo de estar tan mal.
Y eso es lo que Pablo, como con un bisturí, como con alguien que conoce perfectamente la infección que está queriendo entrar a la iglesia, viene y opera y con sus palabras se levanta para decir: Pedro, no es así. Y lo confronta. Imagínate que la iglesia de Antioquía, la iglesia en cuestión, se hubiera dejado influenciar por este espíritu legalista y que a todos se hayan dejado arrastrar por él. ¿Qué hubiera pasado? Pues no veríamos, porque eso sucede, vamos viendo que eso sucede en el ambiente de la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 13. Si ellos hubieran dejado ese espíritu legalista y Pedro no hubiera sido reprendido y alineado, porque tú más adelante vas a leer sus epístolas y vas a ver que él no tiene nada contra Pablo, que la reprensión la debió haber tomado bien. Pero ¿qué pasa? En lo que vamos leyendo en el capítulo 13 está esa experiencia de la iglesia de Antioquía, pero en el capítulo un poquito más adelante, en el capítulo, ahí mismo es cuando vamos viendo cómo, por haber brincado eso, la iglesia de Antioquía es una iglesia del Espíritu Santo, donde hay cosas en movimiento. Muy bien. Y aún los envían a un viaje misionero. Número 2, aquí vemos entonces la llamada de atención de parte de Pablo. Y esta llamada de atención la vamos a dividir en varias partes. Número 1 es una llamada de atención que tiene que ver para guardar la unidad de la iglesia. Porque cuando dejamos que se metan las doctrinas religiosas en medio de nosotros, atentamos contra la unidad de la iglesia. ¿Sí? Cuando yo me creo más espiritual porque al Señor le digo Yeshua y porque al Señor le digo el Eterno o Hashem, y cuando me creo más espiritual porque yo como pura comida kosher o porque de repente guardo el Shabbat y lo celebro con alguien más, ya estamos generando división. Y estamos generando división no nada más en la iglesia donde asistes, sino en el cuerpo de Cristo. Somos parte de un cuerpo. Y cuando traemos todos esos rollos, empezamos así raros, ¿sí? A aprender hebreo, porque en el cielo se habla hebreo. Y cosas por el estilo, no necesitamos hacerlo. Ahora, si tú quieres tomar clases de hebreo, tómalas. No es pecado y no está mal. Pero ni creas que porque tú aprendiste hebreo en el cielo vas a llegar aquí en el reservado, los que aprendieron hebreo, vengan, siéntense. No, iglesia. No, Pablo ya lo dijo en Romanos 2:29, el verdadero judío es el que es en el corazón, es la persona que vive para Dios, y esa persona recibe alabanza de Dios y no anda buscando la alabanza de los hombres, ¿verdad? Y debemos entender eso. Entonces aquí dice: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Híjole, mano. Ahora, esto es importante también entenderlo aquí, porque esta es una represión de Pablo como apóstol a Pedro como otro apóstol. No nos da ningún derecho a ser de esos internautas a escondidas y andar criticando ministerios. Eso es lo más cobarde que existe actualmente. Ay, que usted, que quién sabe, que, ay, que usted, y que en esta iglesia, póngase a trabajar. Póngase a hacer algo productivo, sirva en su iglesia. Anda esa gente haciendo todas esas tonterías porque no sirve en ninguna parte, te aseguro. Pero bueno, hay muchos de esos hoy en día. No, que yo soy teólogo. ¿Y cuántos años tienes? 17. Deja que pase por la adolescencia de tus hijos, a ver si dices que eres teólogo después de la adolescencia de tus hijos, donde se te rompen todos los esquemas de teología. Entonces aquí lo reprende y le dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ok, fíjate, el temor al hombre afecta directamente la unidad de la iglesia. Por eso Pablo le dice: vives como los gentiles. La hipocresía es inconsistente con la libertad y la gracia que hay en Cristo. Es lo que estamos viendo aquí, que atenta contra la unidad, ¿verdad?
esa hipocresía o esa religiosidad. Pero siguiente, vamos viendo que la gracia nos da un entendimiento correcto de lo que es la justicia de Dios, la justificación, ¿sí? O la justificación desata la gracia, como quieras tú decirlo. Pero dice los siguientes versículos: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe que es en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando tú lees aquí obras de la ley, puedes entender esa mentalidad de obras, de hacer cosas. Job preguntó en su meditación en medio de su dolor y su enfermedad. Él dice: en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Este es el cuestionamiento de Job. ¿Puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Y cuál es la respuesta? El hombre por sí no puede ser justo delante de Dios. Por eso Habacuc contesta después: el justo por la fe vivirá. Porque la única manera de ser justos delante de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera. ¿Cómo puede el hombre romper el temor al hombre, el temor a la muerte? Poniendo su fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. ¿Por qué de repente ves a personas que se venden por tan poco? ¿Por qué ves a personas, a hombres que por tan poco venden su integridad? A mujeres que por tan poco venden su integridad. Porque hay un temor detrás que les hace tomar decisiones que atentan contra su intimidad con Dios. Eso es una realidad. Entonces este concepto lo vamos a ver aquí nosotros en la palabra de Dios. El justo vivirá por la fe. Bueno, ahí está. Pero ¿qué es? Cuando Pablo habla en esto que acabamos de leer, dice, la frase sería: para que seamos justificados por la fe en Cristo. ¿Qué es la justificación? Porque esta es una de las doctrinas centrales del apóstol Pablo. Es una de las doctrinas paulinas que tenemos que tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón, precisamente para vivir en su gracia y precisamente para romper en nosotros el temor al hombre. ¿Y qué es la justificación? Es el acto de Dios mediante el cual declara justo al pecador que cree en Cristo Jesús. Así de sencillo. Justificación es un acto, no es un proceso. Es un acto donde Dios nos declara justos por la obra de Cristo delante de Él. No hay creyentes más justificados que otros. Cuando hemos sido declarados justos, eso es todo lo que necesitamos. Lo que sigue a continuación, el proceso de santificación, ese sí es un proceso donde el Espíritu Santo nos va regenerando y va poniendo en nosotros los afectos de su corazón para amar a Dios, para seguir a Dios, para obedecer a Dios como una respuesta. Pero la justificación entonces es un acto de Dios. No es el resultado del carácter o de las obras del ser humano. Es Dios quien justifica. En otras palabras, la Biblia nos dice que Dios es el que nos declara justos. Él, o sea, tú te ves en el espejo y te puedes decepcionar de ti mismo simplemente en acordarte un poquito de las tonterías de tu pasado o de las actitudes de tu día, de lo que quieras. Ponernos el espejo delante de nosotros es suficiente para decir, ay, pero entender por fe que Él te ha declarado justo por medio de Cristo, eso es lo que rompe en nosotros ese temor al hombre, el temor a la muerte, y nos coloca en el lugar correcto. No es por cumplir las obras de la ley que nos pasamos delante de Dios, o que nos paramos delante de Dios, con justicia. Es poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. El hecho de que nos declara justos no significa que nos sintamos justos en ese momento. ¿Sí? Eso es la obra que hace el Espíritu Santo un poco más adelante en la santificación. En pocas palabras, cuando Pedro se separa de los gentiles,
está diciendo que Dios justifica a unos, pero a otros no. Está haciendo de forma inconsciente nulo el término de la justificación. O está diciendo un grupo es mejor que el otro. Y eso es donde Pablo viene y dice, no es por ahí. Entonces, versículos 17 y 18, entendemos que la gracia es libertad de mentalidad de obras. Nosotros aquí en Latinoamérica, en Iberoamérica, tenemos una mentalidad de obras tan arraigada, que de verdad a veces venimos a Cristo, pero traemos y seguimos con un bagaje de obras, de querer agradar, y lo vamos viendo a lo largo de nuestra cultura. Pero dice este pasaje, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pablo está diciendo esto, está diciéndole esto a Pedro. Pedro, tú y yo fuimos salvos por medio de la fe. Encontramos salvación a través de la fe en Cristo. No fuimos salvados por medio de la ley. Pero ahora, siendo salvos, ¿quieres que regresemos a la ley? Eso es lo que básicamente le está diciendo. Si fuera así, eso significa que Cristo nunca nos salvó. Y significa que necesitamos la ley para ser salvos. Como no es posible, entonces Cristo nos hubiera dejado como pecadores. Eso es lo que significa, lo que está diciendo aquí. Necesitamos romper esa mentalidad de obras. Por último, vamos viendo aquí la última parte, versículos 19 y 20. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que Pablo está planteando aquí es que si el ser humano tiene que ser justificado por las obras, entonces no hubiera sido necesario que Cristo muriera. Pero Cristo precisamente murió porque no hay obra que nos pueda justificar delante de Dios. En otras palabras, hemos sido levantados en Cristo para caminar en una nueva vida, la vida que nos ofrece la fe que hay en el Señor. Y por último, en el versículo 21 dice aquí, no hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Ahí está. Cristo murió en vano si nosotros a través de obras tenemos que ganar nuestra salvación delante de Dios. Y este versículo rompe todo el concepto de obras, rompe todo el concepto de pagos, de esfuerzos, de todo lo que tú te puedas imaginar, porque vemos que Cristo murió para que tú y yo pudiéramos ser libres precisamente de todo eso. Entonces la gracia predica, esto es lo que predica la gracia, no existe diferencia, todos son pecadores y todos pueden ser salvados por medio de Cristo. Pero Pedro, sus acciones predicaban, sí hay diferencia. La gracia de Dios no es suficiente, por eso necesitamos las obras de la ley. Y es por eso que es reprendido. La ley declara, haz, ahora haz esto, ahora haz aquello. La gracia declara, hecho está, consumado es, tetelestai, consumado es. Ahora, ¿cómo aplico estas verdades a mi vida? Porque yo te digo que traemos muchas ideas. Tenme un poquito de paciencia. Tú tienes que entender realmente en tu vida, ¿he sido salvado por Dios por su gracia? ¿O sigo moviéndome en ciertos esfuerzos? O a lo mejor ya eres salvo por Cristo, pero sigue habiendo en tu vida cierto impulso por hacer cosas para ser aceptado por Dios. Amado, no es así. Sí, estoy confiando en mi bondad, o sea, no he sido tan pecador, o en mi moralidad,
no he sido tan malo, o en mi servicio todo lo que he ayudado, o he puesto mi confianza en Cristo. Dios nos llama a que pongamos nuestra confianza en Él. Estoy tratando de mezclar gracia y obras. Obra significa que tengo o que debo hacer algo para agradar a Dios. A veces cuando no me siento agradado delante de Dios, tengo que buscar a otros que yo percibo que ellos sí, Dios se agrada de ellos, y ampararme un poquito de su fe para recibir yo ese consuelo. Pero tú tienes que entender que la justificación o la justicia de Dios es que Él ya te declaró justo. De ahí en adelante es moverte en fe en esa declaración que Dios ya ha hecho sobre tu vida. Entonces la mente de obras siempre intenta presentarse delante de Dios con méritos. La mente de gracia descansa en la obra terminada de Cristo Jesús, y desde ahí obedece, desde ahí responde. Mira, te voy a poner unos ejemplos. La mente de obras contra la mente de gracia es como un empleado y un hijo. La mentalidad de obras dice: si trabajo suficiente, Dios me va a aceptar. Y entonces la persona vive como empleado. Si falla, siente que Dios no lo ama. Entonces siempre vive con esa mentalidad de tengo que cumplir, tengo que demostrar, tengo que ganarme su favor. Pero la mentalidad de gracia es: ya fui aceptado en Cristo, y porque fui aceptado en Cristo es que ahora obedezco como hijo, respondo como hijo. Esa mentalidad de pensar que si yo pienso que ya fui aceptado en Cristo y de repente porque ya soy aceptado en Cristo voy a vivir como quiero, pues la Biblia nos demuestra que eso es que no se ha conocido a Dios verdaderamente. Porque la persona que fue aceptada por Cristo responde perseverando para el Señor en su caminar espiritual. Entonces el creyente en ese ejemplo sirve desde el amor, no desde el temor. Obedece por gratitud, no para comprar aceptación. La ley te hace pensar como empleado, la gracia te hace pensar como hijo en casa que vive con su padre. ¿Sí? Te voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de la escalera y de la cruz. Hay un contraste ahí, porque en la mentalidad de obras la persona siempre está intentando subir la escalera para ser más espiritual, más disciplina, más esfuerzo, más regla, más oración, y se levanta temprano y ayuna y hace cosas. Y todas esas disciplinas espirituales son buenas, pero no desde el enfoque de una mente de obras, porque lo único que hace es que te desgasta y al final de cuentas quedas desanimado porque no ves un resultado. Entonces esa persona que ve la escalera quiere subir a Dios, pero nunca sabe si ya fue suficiente, hasta dónde es suficiente. Pero la gracia se representa en la cruz, y la cruz declara que Dios se hizo hombre. Él descendió a nosotros porque nosotros jamás podríamos subir lo suficiente. Es más, cuando el hombre en su maquinaria humana intentó la Torre de Babel, Dios dijo: destrúyanla, no puede subir. Hay mucho que decir ahí. El velo del templo, ¿de dónde se rasgó? De arriba a abajo, para hacernos entender que no hay nada que nosotros podemos hacer para subir a Dios. Es entender que Él vino, que Él tomó la iniciativa. Tercer ejemplo, la deuda interminable contra el regalo recibido. Mira, ¿qué es esto? Las obras tienen esta idea de que la relación con Dios se siente como una deuda. Le debo mi obediencia, no vaya a ser que se enoje. Y ven a Dios como el ser enojado, que si cometemos un error, pues está enojado conmigo. Y comete un error, no, ya no voy a la iglesia, ya no esto. ¿Por qué? Porque tengo esa mentalidad de obras que arrastro. Siempre hay culpa y agotamiento espiritual. Pero la gracia es salvación recibida como un regalo. No se compra, no se merece,
se recibe por fe. Hay una canción que cantamos, ¿no?, que dice así, que estaba de moda hace con nosotros, nunca, híjole, yo soy malo para acordarme, pero no se trata de esfuerzos, quién sabe qué cosas dice. Es cierto, iglesia, es cierto eso que estamos cantando. Entonces la obediencia nace del amor. Las obras dicen tengo que pagar, la gracia declara Cristo ya pagó. ¿Sí? Y por último, el último ejemplo que te quiero dejar, porque esto hace la mentalidad de obras, pone un maquillaje espiritual, y la mentalidad de gracias es una transformación verdadera. Obras es algo que yo hago que modifica externamente mi conducta, pero no cambia mi corazón. Intento con ciertas personas cambiar mi lenguaje, ropa, hábitos, y hasta tengo una apariencia religiosa, pero la gracia transforma desde adentro. ¿Qué hace la gracia? Cambia mis deseos. De verdad, la gracia de Cristo cambia mis deseos, y aquellas cosas que yo antes deseaba, de repente ahora me dan asco, porque eso es lo que hace un entendimiento correcto de la gracia de Dios. Produce amor por Dios y genera una obediencia genuina, no forzada, porque la ley controla externamente, pero el Espíritu transforma del interior. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ahorita hablábamos del temor al hombre y de cómo muchas veces nos vemos limitados porque hay en nuestros corazones este lazo que no nos permite caminar en libertad. Te decía ahorita también que no confundamos el lazo del temor al hombre con la falta de honor y una evidencia clara en nuestras vidas de que la autoridad de Dios está sobre nuestras vidas. No debemos de confundir eso. Pero creo que de repente en la iglesia sí hay mucho temor al hombre, sí hay mucho esta mentalidad de performance, precisamente porque el temor al hombre es a lo que nos lleva a un buen performance. Pero el entendimiento que hay en Cristo de libertad y de gracia ya no necesita un performance. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hacer la obra. Él se va a mover en medio de nosotros. ¿Sí? Yo no sé si tú te has fijado, pero nosotros hemos cambiado mucho del performance por buscar a Dios. Y como iglesia a lo mejor traíamos un rezago de performance, ¿verdad? Métele lucecitas y hazle esto y que se vea bonito. No, yo ya me cansé de esas cosas. Yo quiero algo honesto, algo verdadero. Yo quiero el Espíritu en medio de nosotros, Él transformando vidas y corazones y rompiendo el temor al hombre. Y donde se rompe eso, ahí el Espíritu fluye, es su lugar de habitación. Cierra tus ojos un momento. Señor, oramos en esta noche. Yo oro por todos esos rezagos, ese bagaje en nuestro caminar espiritual, donde hemos estado batallando con el temor al hombre. Oro que tú rompes, ya sea que esto haya llegado por heridas, por traumas, por falta de identidad, falta de amor, yo no lo sé, pero que se rompa hoy todo temor al hombre. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que se desate en medio de nosotros una adoración tan pura, tan genuina, tan desinteresada de lo que el hombre piensa, como aquel día que David entró con el arca a Jerusalén, que se despojó de todo, Señor, y te adoró y danzó sin importar lo que la gente pensara. Yo oro que tú rompes en nosotros el temor al hombre, así como ese hombre, como David lo rompió ese día y te adoró en libertad. Oro en el nombre de Jesús que todas aquellas cosas que son rezago en nuestras vidas por falta de identidad, por falta de paternidad o por un sello en nuestro pasado que declara orfandad, hoy es roto en el nombre de Jesús y venimos y te adoramos con libertad. ¿Por qué no levantas tus manos un momento y adoras al Señor y le dices: aquí está mi vida?
te rindo todo lo que soy, aquí está mi corazón. Señor, hoy me entrego a ti. Rompe, dile ahí, dile tú, rompe el temor al hombre en mi vida. Rompe el temor al hombre en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo oro que todo temor al hombre es quebrantado, todo lazo. Tu palabra define ese temor como un lazo. Rómpelo, rómpelo en este momento, y que pueda liberarse algo más profundo, aguas vivas, aguas no contaminadas por temor al hombre, se viertan delante de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, rompe todo aquello que estorba para que te adoremos con la libertad que tú nos has dado, nos has ganado, y que tú te mereces, Señor. Tú te mereces una iglesia que te adore libre, libre, Señor, sin lazos, sin rezagos del pasado, sin bagaje religioso, sin ver a los demás, sin juzgar a los demás como lo hizo Mical. En el nombre de Jesús, rompe en nosotros todo temor al hombre, y que permanezca en nosotros el temor a Dios, el acercarnos a ti, el vivir contigo, el vivir para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, iglesia. Pues que Dios les bendiga.